Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 11 de matemática para el grado sexto del área de matemática, la asignatura de aritmética, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. La unidad temática o capítulo es fracciones y decimales de números enteros. El tema de la clase del día de hoy se llama multiplicación y división de fracciones. Los saberes previos. Lucas tiene 12 canicas de colores. Si le regala la tercera parte del total a su hermanito, ¿cuántas canicas le quedan? Analicemos esta situación que nos dice que Luis, Santiago y Julia se comen cada uno 2/3 de libra de arroz. La pregunta del análisis es: ¿cuántas libras de arroz consumen entre los tres? De acuerdo a este análisis, entonces, para este análisis, para poderlo resolver, vamos a ver el tema de multiplicación y división de fracciones. Entonces, miremos, para saber cuánto arroz consumen entre Luis, Santiago y Julia, se suman las fracciones 2/3 3 veces. Si cada uno de ellos comió 2/3, entonces se suman 3 veces. 2/3 más 2/3 más 2/3. Como todas estas fracciones tienen el mismo denominador, si ve que es el mismo denominador, el 3, se suma, su suma es igual a la fracción cuyo numerador es la suma de los numeradores y cuyo denominador es el que es común en todas las fracciones. Entonces se coloca primero la expresión que hicimos de las tres sumatorias, colocamos el mismo denominador y sumamos el 2, 2 y 2. 2 más 2, 4 más 2, 6. ¿Sí? O es lo mismo que decir 3 por 2. Porque hay 3, 2, entonces se multiplican 3 por 2. Esto es igual a 6 sobre 3. 6 entre 3 es igual a 2. Quiere decir que entre los tres se comieron 2 libras de arroz. Entre las tres, entre Luis, Santiago y Julia, la suma fraccionaria nos dio que es igual a 2, por lo tanto se comieron 2 libras de arroz entre los tres. Entonces miremos cómo es la multiplicación de fracciones. Tenemos estas fracciones: 5 séptimos por 1 séptimo. Como se pueden dar cuenta, tienen el mismo denominador. Entonces, 7 por 7 da 49 y 5 por 1 da 5. O sea que la multiplicación se hace este por este y este por este. ¿Sí, ok? Cuando es por numerador y denominador por denominador. Hagamos otro ejemplo que se llama 3/5 por 2/9. Entonces, ¿qué hacemos primero? Multiplicamos los numeradores. 3 por 2, 6. Y 5 por 9, 45. 45, 6 entre 45 no se puede, por lo tanto esta fracción queda igual. O sea, esto queda igual. Pero si usted, por ejemplo, puede decir, puedo sacarle tercera al 6, podemos reducirla. 6 entre 3 es igual a 2 y 45 entre 3 es igual a 15. Por lo tanto, 2 sobre 15 es equivalente a 6 sobre 45. O sea que estas dos fracciones son equivalentes. Y de esta forma hemos hecho la multiplicación de fracciones. Multiplicación de fracciones. Para multiplicar una fracción por un número natural, se multiplica el numerador por el número natural y se deja el mismo denominador. Por ejemplo,
podemos a Sirian, compra 4 paquetes de papas, cada una con un peso de 3/4 de kilogramos. Para saber cuánto pesan en total los 4 paquetes, se efectúa la siguiente operación. Como son 4 veces, se coloca 4 veces el 3/4. Listo. O podríamos colocarlo así. 4 por 3/4. ¿Qué debemos hacer? Me dice aquí que debo multiplicar el numerador por el número natural. O sea, el numerador por el número natural sería 4 por 3. Y colocamos el mismo denominador. Ok, colocamos el 4 ahí. 4 por 3 da 12. Sobre el denominador de 4, esto da 12 entre 4 es igual a 3. Por lo tanto, los 4 paquetes de papas que compró Miriam pesan 3 kilos cada uno. Listo, pesan 3 kilos. Entonces, el producto de 2 fracciones es otra fracción cuyo numerador es el producto de los numeradores de las fracciones y el denominador es el producto de sus denominadores. Entonces, miremos el ejemplo número 2. Me dice que para representar gráficamente el proceso o el producto 2/3 por 1/2, se utiliza una figura y se divide en 3 partes iguales. El primer rectángulo de la figura, por ejemplo, se utiliza esta figura y se divide en 3 partes iguales y se marca las 2 que están aquí. O sea, el numerador sería la parte sombreada. Luego se utiliza la misma figura y se divide en medios. O sea, el segundo rectángulo, o sea, se utiliza un sombreado con dos, el denominador sería las 2 divisiones. Por lo tanto, 1 sobre 2, o sea, 1/2. Se sombrean las fracciones que corresponden al producto de 2 colores diferentes, como lo están viendo en pantalla. Para finalizar, se fusionan las 2 figuras. A ver, si nosotros fusionamos eso, me dice que esta es la figura que se fusionó. O sea, si yo junto las 2, me sale así después. Entonces, el producto de las fracciones es una fracción que se representa el espacio de la figura final, en donde se encuentran los 2 colores. Por ejemplo, colocamos a las fracciones así. Primero, el 2/3 multiplicado por el 1/2. Eso quiere decir que voy a multiplicar el 2 por el 1 y el 3 por el 2. Ok. 2 por 1 me da 2 y 3 por 2 me da 6. Quiere decir que esta figura que está aquí es igual a 2/6. Esta figura que me dio allí, una vez unida, me da 2/6. Pasemos ahora, ya hicimos la multiplicación. Ahora hacemos la división de fracciones. La división de fracciones, como ustedes lo pueden ver en pantalla, es solamente hacer primero la multiplicación de el numerador por el denominador contrario y el denominador por el numerador contrario. El numerador por el denominador contrario, o sea, 5 por 3 me da 15. Y después el denominador, o sea, por el numerador contrario, o sea, que está acá, se da 7 por 1, 7. Y me da esta fracción, 15 sobre 7, o sea, 15 séptimos. Y esa sería la división de fracciones. Hagamos otro. Miren este que está aquí. 3/5 entre 2/5. Tendríamos que utilizar primero el numerador por el denominador contrario, que es 3 por 5. Y después el denominador por el numerador contrario, o sea, 5 por 2. 3 por 5 me da 15 y 5 por 2 me da 10. Si nosotros hasta aquí podemos dejarlo y la respuesta es correcta. Pero si nosotros podemos reducir ese término fraccionario, podríamos decirlo, dividimos 15 entre 5 y me da 3. Y dividimos 10 entre 5 y me da 2. Quiere decir que 3 medios, esta fracción de 3 medios es equivalente a 15 sobre 10. O sea, que estos dos pueden
Estas fracciones son equivalentes, son resultantes de la misma división. Teniendo en cuenta la división de fracciones, podemos entender gráficamente estas figuras. La división de fracciones, por ejemplo, el cociente de dos fracciones es una fracción que se obtiene como producto del dividendo por la inversa de la segunda fracción, o sea, el divisor. Esto quiere decir que el ejemplo número 3, entonces miremos este ejemplo que me dice en la figura 227, o sea, en esta figura donde están todos estos cuadros, me dice que la representación gráfica del cociente 4/7 entre 2. Si ustedes se pueden dar cuenta, hicimos un rectángulo con 7 divisiones y sombreamos 4 nada más, que quiere decir el fraccionario este, 4/7. Y ese lo dividimos entre 2, sería dividir 4 el numerador por el número natural, o sea, 4 entre 2 me da 2 y colocamos el mismo denominador. Por lo tanto, me quedaría igual a esta figura, 2 de 7. Ahora miremos esta partecita. Utilizamos el mismo rectángulo con los 4 bloques sombreados, que sería en la fracción 4/7, multiplicada por 1/2, vendría siendo entonces 4 por 1, 4 y 7 por 2, 14. Por lo tanto, se representa como con este rectángulo donde me dice que hay 4 bloques sombreados, ¿sí? Y hay 14 divisiones. Por lo tanto, la expresión podríamos hacerla así completamente. 4 entre 2 es igual a 4 por 1 da 4 y 7 por 2 da 14. Y esto dividido entre 2, 4 entre 2 da 2. 4 entre 2 da 2 y 14 entre 2 da 7. Por lo tanto, esta figura y esta figura son equivalentes a nuestro ejercicio número 3. Entonces, gracias por su atención. Espero les ayude la explicación del día de hoy. Nos vemos en la próxima clase.